Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Que Dios esté bendiciendo grandemente a aquellos que están del otro lado conectados. Le damos gracias a Dios por un día más que podemos compartir la palabra de Dios. Que el Señor esté bendiciendo a todos los que están del otro lado. Y vamos a compartir en el día de hoy un texto en la palabra de Dios, en el libro de San Mateo, en el capítulo 5, el versículo 13. Dice la palabra de Dios: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Es un versículo muy conocido, se puede interpretar de las diferentes formas, hay muchas aplicaciones. La sal es un elemento que nosotros conocemos. Los discípulos también lo conocían. En esa época Jesús estaba compartiendo la enseñanza, las bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Estaba enseñando a sus discípulos y les dijo esta palabra, ¿no? Vosotros sois la sal de la tierra. No le dijo que eran de sal, obviamente. Interpretamos que es algo metafórico. Después de haber conocido a Jesús, de estar caminando con Jesús, haber recibido la enseñanza de Jesús, de alguna manera Dios le está diciendo que, o Jesús le estaba enseñando que ellos debían ser sal. Y entendemos y conocemos los efectos de la sal, ¿no? Quizás en la antigüedad tenía otra aplicación, otro uso, pero me gustaría en este día poder compartir juntos o reflexionar y pensar en este elemento, la sal, y qué es lo que Jesús le quiso decir a ellos y qué es lo que Jesús nos dice a nosotros hoy, en este tiempo, después de casi más de 2000 años, qué nos dice o cómo lo podemos aplicar nosotros metafóricamente a este elemento, ¿no? La sal, para qué la usamos. Yo traje o quisiera exponer hoy tres usos o tres efectos que tiene la sal en este tiempo, ¿no? Quizás la sal hoy la usamos como un elemento para dar sabor, para sazonar. Es un elemento para preservar, un antiséptico, ¿no? Es un elemento que si uno lo pone en una carne detiene la descomposición, ¿no? La conserva con sus propiedades. Y también la sal, si uno quizás come algo salado, genera sed, ¿no? A uno como que le da ganas de tomar algo líquido, saciar la sed. Y me gustaría que también podamos interpretar juntos o escudriñar este texto en el tiempo que hoy vivimos, ¿no? Si nosotros estuviéramos escuchando a Jesús y Él nos dice a nosotros que somos la sal de la tierra, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué efectos deberíamos generar siendo la sal, ¿no? Siendo un elemento que, como dijimos antes, que da sabor, que preserva la carne, la propiedad de un alimento, que la conserva en buen estado y que también genera sed, ¿no? Obviamente que Jesús estaba explicándole eso a sus discípulos después de haber mantenido un encuentro, enseñanzas con Él, habían conocido a Jesús, estaban siendo enseñados por Jesús, tenían la experiencia de vivir con Jesús. Y creo que esta es una de las primeras aplicaciones que le podemos dar, ¿no? Lo que nos convierte en esta sal, lo que nos da esta propiedad de la sal, podríamos decir que es haber conocido a Jesús, tener esta experiencia, caminar con Jesús, conocer las cosas de Dios, haber tenido un encuentro con Jesús. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. O sea que lo pasado, lo viejo, quedó atrás. Después de haber conocido a Cristo, tenemos una nueva vida. Podemos caminar con Jesús, podemos conocerle, podemos aprender. Cristo nos llena de su gracia, de su presencia, nos da nueva vida, ¿no?
Jesús nos da vida. A sus discípulos también le estaba instruyendo y enseñando y acompañando y estaba viviendo con ellos, ¿no? Y también después de haber conocido a Jesús, después de haber tenido esta nueva vida, después de haber dejado la vida vieja atrás, dice que Jesús, el Espíritu Santo, su presencia, mora en nosotros, hace habitación, o sea, vive en la vida del creyente. O sea, tenemos una vida con Jesús, una vida, caminamos, vivimos con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? Dice en San Juan también que en el capítulo 14 que dice: el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y dice que vendremos a Él y haremos morada. O sea, va a mandar a su Espíritu Santo a nuestra vida, a nuestra presencia. Y eso es la clave, me parece, que es para ser sal, para lograr este efecto que dijimos en el lugar donde estemos. Ser sal significa causar un efecto, ¿no? La sal no pasa desapercibida. La sal logra algo. La sal da sabor, da ese sabor agradable, da el gusto a los alimentos, ¿no? Hace un efecto, no pasa desapercibida. Y eso es lo que hace también la presencia del Espíritu Santo, de Dios, en la vida del creyente, aquel que cree. Hace un efecto, debería hacer un efecto, la presencia de Cristo en nuestra vida. En el lugar donde estamos, la sal guardada en un recipiente, en un armario, no hace ningún efecto tampoco. Pero la sal, cuando se usa, cuando es utilizada como un elemento para sazonar, para preservar, para condimentar, ahí es donde logra el efecto para el cual es utilizada. Y los que conocemos a Dios, los que nos acercamos alguna vez al camino de Dios y hemos tenido un encuentro con Jesús, conocimos de su palabra, tuvimos la experiencia de caminar y de sentir su presencia en nuestra vida en cada instante, también debería ser en el lugar donde nosotros estamos, en el sitio que estemos, quizás en nuestro barrio, en el ámbito donde nos movemos laboral, en el ámbito donde nos movemos por ahí en nuestro lugar de estudio, donde estemos, la sal debería dar ese efecto. Nuestra vida como creyentes, como personas que queremos agradar a Dios, como personas que hemos sido transformadas, que tenemos vida, deberíamos estar compartiendo esta parte, ¿no? Sazonando quizás en alguna conversación, donde hoy escuchamos que todo es por ahí malas noticias, donde quizás no hay palabras de aliento, quizás es todo negativo. Quizás hacemos un análisis de un año transcurrido y queremos o escuchamos, ¿no? que se vaya el año, que se termine porque fue un mal año, porque hay muchas malas noticias y porque el año que viene tiene que ser mejor, ¿no? Pero creo que nuestra actitud como personas que conocemos a Jesús, como personas que hemos tenido un encuentro con Dios, debería ser otra. Tendríamos que estar influyendo en las personas que no tienen ánimo, donde hay desesperanza, donde quizás hay angustia, donde la gente no tiene fe, donde las personas ya no creen en nada, donde todo es negativo. Ahí el creyente, como la sal, debería estar dando su aporte, su gusto, su buen gusto, su sazón, una palabra de aliento, animando en la fe, compartiendo, ¿no? De alguna manera perseverándose, logrando que las personas puedan acercarse a Dios, ¿no? Esa sed, que alguien tenga ganas de tener lo que nosotros tenemos. Y esa es una de las preguntas o de las reflexiones que nos podemos hacer quizás, un balance, ¿no? Después de un tiempo transcurrido, de un año que finaliza, si podemos analizar nuestra vida y mirar de todo el tiempo transcurrido, si pudimos nosotros, fuimos capaces de ser este elemento, ¿no? Que dice acá en la palabra de Dios, este elemento que sazona. Fuimos capaces de contagiar a alguien, de animarlo en su fe. Fuimos capaces de tener una buena conversación en los lugares donde por ahí
las conversaciones son negativas, donde hay, no sé, pensamientos de corrupción, pensamientos inmorales. Fuimos capaces nosotros de poner nuestro granito de sal para que ese lugar o ese ámbito sea menos contaminante, sea menos negativo. Creo que esa es la clave de las personas que conocen a Dios, digamos de los creyentes, de aquellos que tuvieron la experiencia de conocer a Jesús, de tener un encuentro y que Cristo habita en su vida y en su corazón. No es una condición que Dios la pone como que si pudiera dar gusto, no. La sal tiene que dar gusto. Jesús le dijo, soy sal. No es que tienen sal o que tienen que repartir, son. Haber conocido a Dios, haber conocido la palabra de Dios, el camino de Dios, haber tenido una experiencia con Dios, nuestra vida tiene que producir un efecto. Y ese efecto es el que el mundo necesita. El mundo necesita de nosotros, del creyente, de la iglesia que contagie, de la iglesia que intervenga, que sea influyente, que se vea, que se note, que no pase desapercibida, porque dice la palabra de Dios también en el mismo versículo que la sal se puede desvanecer, se pone insípida. Y si la sal pierde sus propiedades, seguramente va a estar la sal físicamente, ¿no? Un alimento usted le puede poner sal que no es la correcta, que es insípida, que se desvaneció. Le puso sal, pero no tiene gusto, no le da el sabor. La sal está, pero perdió sus propiedades. Y creo que la manera de no perder las propiedades, no perder este sazón que dice la palabra de Dios, es permanecer a los pies de Jesús, permanecer en el camino de Dios, a pesar de lo que pueda llegar a suceder alrededor, a pesar de lo que pueda pasar en el mundo, alrededor nuestro, el creyente tiene que seguir a los pies de Jesús, permaneciendo con Jesús, caminando con Jesús, con fe en las promesas que Jesús le dio a su iglesia, al creyente. Seguir caminando este camino que para eso Dios nos llamó, ¿no? Para ser parte de la iglesia, para poder contagiar, influir, animar, que otras personas que no conocen a Dios tengan deseo de conocer a Dios, que tengan anhelo de conocer a Dios, que digan yo quiero tener lo que aquella persona tiene o aquella persona tiene. Eso es lo que tiene que lograr el creyente en el mundo, eso es sazonar. Y son los frutos, en realidad es como dice en Gálatas, ¿no? 5:23, el fruto del Espíritu, el fruto de la presencia de Dios en el creyente. ¿Qué es lo que produce? ¿Qué es una persona, cómo es una persona que cree en Dios, que cree en el camino de Dios, que va a la iglesia? Es una persona que tiene amor, ¿no? Tiene gozo, una persona alegre, que tiene paz, a pesar de las circunstancias, donde todo se derrumba, donde hay malas noticias, la persona que cree en Dios, el creyente, tiene paz, ¿no? Esa paz que a veces la gente no la puede comprender. Es paciente, tiene paciencia, no se desespera, confía en Dios, sigue, constante, ¿no? Es una forma no sé si usted lo puede interpretar, de sazonar, de estar presente, de ser visible para los demás. Cuando usted lo vea que tiene gozo, que tiene paz, que es paciente, van a pensar y van a decir, yo quiero lo que tiene esta persona, a pesar de todo lo que pasa, ¿cómo puede ser? Que están contentos, o sea, no se ponen tristes, no se desesperan. ¿Por qué tanto que creen en Dios? Eso es la sed que logra, ¿no? Que las personas que no conocen a Dios quieran acercarse al camino de Dios. Que tengan fe, a pesar de que no vemos lo que nosotros estamos esperando, orando, que no vemos con nuestros ojos la solución, el creyente tiene fe. Es una persona que tiene fe, que es obediente, que cumple con los mandatos, que obedece, que es una persona que tiene, ¿no? Un buen testimonio, que no se desespera, que
no dice por ahí o no tiene malas conversaciones como el resto, no se queja. Porque hoy el mundo, ¿qué es lo que ofrece? Me parece que todo lo contrario, ¿no? Al sazón. Creo que hoy el mundo ofrece muchos sinsabores. Las circunstancias nos producen muchos sinsabores. Pero esa sal, esa buena influencia, ese sabor, lo tiene que dar el creyente, la persona que cree en Dios, que tuvo un encuentro personal con Dios. Y es nuestra tarea. Tenemos que ser sal. El mundo lo necesita. Necesita de que le demos esperanza, que le demos una palabra de aliento, que en nuestra vida haya amor, que podamos compartir, que tengamos humildad, que no nos desesperemos, que no veamos todo negativo. Y es la advertencia, ¿no? A no perder este sazón, que la sal no se vuelva insípida, porque no sirve para nada. Si el creyente empieza a desconectarse de las cosas de Dios, si empezamos a dejar a Dios, o nuestra fe empieza a menguar, o ya Dios empieza a ocupar el segundo lugar, el tercero, el cuarto, y ya no es tan importante en nuestra vida, es como que vamos a estar en un lugar donde todo es negativo, donde falta la esperanza, donde hay malas noticias, y vamos a estar en el lugar y no vamos a poder contagiar a nadie. Vamos a quizás compartir lo mismo, pero que Dios nos ayude para que nosotros como cristianos, como creyentes, como conocedores de Dios, como partícipes, haber tenido una experiencia con Dios, con Jesús en nuestra vida, que podamos ser este elemento diferenciador, que podamos en el lugar donde estemos. No sé si hacemos un balance de nuestra vida a lo largo del año, qué podemos decir con respecto a si hemos influido positivamente en el lugar donde estuvimos. Pudimos compartir una palabra de aliento, una palabra que genere buen clima, pudimos dar amor, pudimos ser pacientes, pudimos perdonar, pudimos estar en un grupo de personas y poder ayudar a alguien que esté necesitando. Qué importante esta función de la iglesia, ¿no? De los creyentes, de los que creen en Dios, de los que conocen la Biblia, de los que lo recibieron como su Salvador, de los que tienen a Cristo morando en su corazón. Creo que la tarea o la función, sí o sí, no hay alternativa, es poder influir como la sal. Sí o sí tenemos que influir, sí o sí tenemos que estar presentes. No hay manera de que no se note, salvo, como dice acá, la única forma es que la sal se hiciera insípida, que pierda sus propiedades. Y la manera que pierde sus propiedades la sal es cuando quizás algún elemento extraño ingresa, ¿no? en el paquete de sal, la contamina, ya empieza a perder sus propiedades químicas. Pero bueno, que Dios nos ayude para que como creyentes, como hijos de Dios, como conocedores de la palabra de Dios, que podamos en el lugar donde estemos de poder estar influyendo, dándole sabor, esa palabra justa, esa palabra de aliento, que tengamos amor, que estemos intercediendo, ayudando, colaborando, porque para esto creo que Dios nos llamó. Somos cristianos, somos creyentes, creemos en Dios y formamos parte de la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios tiene una de sus tareas, es esta, de que todo el mundo pueda ver y tener ganas y sed de conocer más de Dios. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar para que Dios esté bendiciendo su vida. Si conoce a Dios, si tuvo alguna experiencia con Dios hace un tiempo largo y por ahí ahora como que está flaqueando su fe, o quizás dice, bueno, yo no estoy salando tanto, no tengo tanta sal, o me estoy desvaneciendo, o estoy desanimado. Que Dios nos ayude, porque la única manera de poder influir es teniendo a Cristo, es estar viviendo con Jesús en nuestra vida, estar compartiendo las cosas de Dios. Y es la única manera donde el mundo puede
tener esa sed y esa gana de conocer a Dios. Amén, para cambiar, ¿no? Queremos que el mundo cambie, queremos algo mejor. Bueno, tenemos que compartir lo bueno que tenemos, que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Vamos a orar para que Dios esté obrando, bendiciendo cada familia, cada hogar, y que Dios esté haciendo la obra. Amén, fortaleciendo y ayudando a cada uno de los que están del otro lado. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este texto, esta reflexión que dice, Dios mío, que tenemos que ser sal. Tenemos que ser sal para que otros puedan, Señor, sentir, tener deseos de conocerte, Señor amado, que puedan acercarse a tu presencia, puedan encontrar en ti lo que nosotros encontramos, Padre Santo. Bendice, Señor, aquellas personas, Dios mío, que están escuchando en este momento a través de este medio. Bendice los hogares, si hay necesidades, Señor, si hay enfermedad, si hay necesidad de trabajo, si hay angustia, Señor, estés poniendo tu mano de amor, de misericordia, estés supliendo todo lo que nos falte. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.